los tipos de semilla que podemos encontrar, más bien en el mercado. No vamos a entrar muy a detalle de las formas y de la estructura de los diferentes tipos de semilla y cómo las podemos obtener para empezar a ocuparlas en nuestro huerto. Antes de empezar con esta parte de las semillas, quiero ir un poquito más atrás dentro de la clasificación de las plantas. La clasificación de las plantas podemos dividirlas básicamente en las que no tienen flores ni semillas y las que sí lo tienen. Las que no tienen flores ni semillas, pero se reproducen a través de esporas, son las briófitas, son los musgos, y las pteridofitas, básicamente los helechos. Entonces, a lo mejor en los helechos es mucho más pues notorio esta parte, usualmente la tienen en el envés, las esporas. Estas, digamos, en la evolución de las plantas, fueron de las primeras que colonizaron el ambiente terrestre. Entonces son las más antiguas, pero no por eso las como menos desarrolladas. En realidad es que fueron muy exitosas durante mucho, mucho tiempo, ¿no? De hecho, por ejemplo, a lo mejor se recuerdan de estos paisajes de las películas de Parque Jurásico y así, cuando los dinosaurios, había una gran variedad de helechos, de hecho, incluso helechos arborescentes, ¿no? En forma, o sea, grandes. Entonces, sin embargo, cuando cae el meteorito, ¿no? Que es una de las teorías de por qué se extinguen los dinosaurios, esto afecta a la atmósfera y afecta este tipo de plantas y da cabida a que surjan otro tipo de plantas que son las angiospermas, que son básicamente el grupo al que pertenecen todas las plantas que nosotros tenemos en nuestro huerto. Entonces, las que sí tienen flores sin semillas, se pueden dividir en las que no tienen frutos, que son básicamente las gimnospermas, que son pinos, los juníperos, los cipreses, que se les dice que tienen las semillas desnudas. Y por otro lado están los que tienen frutos, que son las angiospermas. Estas tienen flor y fruto. Entonces, aquí podemos separarlas en monocotiledóneas. Eso quiere decir que tienen solo un cotiledón. Ahorita vamos a ver qué es el cotiledón. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el trigo, el maíz y las dicotiledóneas, ¿no? Que tienen dos cotiledones y ahí hay una gran, gran diversidad de especies. Entonces, bueno, en realidad este linaje que yo les comento de las angiospermas, pues es un linaje pues evolutivamente muy exitoso, ¿no? A partir de ese momento que les digo, del Cretácico, ellas tienen como una explosión, ¿no? En diversidad. Y entonces, bueno, ahorita más o menos tenemos cerca de 250,000 especies de angiospermas, ¿no? Entonces, igual como tratando de recapitular algunas cosas que vimos en la escuela o que quizá no vimos, es esta parte de cómo se reproducen las plantas con flor. Hay algunas plantas, o bueno, esta es más bien como la morfología de una planta que es monoica. Ya habíamos hablado un poquito también de esto. Las plantas monoicas, mono quiere decir una, y K viene de casa, ¿no? Entonces es una casa. Eso quiere decir que tanto las partes, los órganos masculinos como los órganos femeninos de las flores están en una sola casa, en una sola flor. Digamos, cuando hablamos de los órganos masculinos de las plantas, nos referimos básicamente a esta parte, ¿no? Que son los filamentos, que es esta estructura que sostiene a la antera, y en la antera encontramos el polen, ¿no? Esas bolitas que nosotros identificamos como bolitas amarillas, pues este es el polen, ¿no? Y en realidad ahí viene la información masculina. Mientras que los órganos femeninos
están formados por este tubo, ¿no? Que se llama este estigma, un ovario y dentro el óvulo. Este polen tiene que pasar por todo este, digamos, camino, ¿no? Pasar por el estigma, el estilo, llegar al ovario para fecundar el óvulo y así poder producir una semilla. Hay veces que estos órganos, tanto el masculino como el femenino, están muy cerca y entonces es muy fácil que se polinicen y es a lo que también conocemos como las plantas que se autopolinizan, como es el caso de, del jitomate. A lo mejor si ustedes tienen flor de jitomate ahorita, pueden tratar de identificar estas dos partes y va a ser un poco complicado porque en realidad es que están muy juntitas. Por eso es que casi con el soplar del viento se autopolinizan, se fecundan, entra en contacto este polen con los óvulos y después tenemos pues ya el fruto, ¿no? Y su semilla en el jitomate. Sin embargo, hay algunas plantas que requieren pues justamente polinizadores. Es decir, por ejemplo aquí, ¿no? Que venga la abejita, se pose en la planta y ella va a introducir su estilete para colectar néctar que está dentro del estigma, dentro del estilo. Es una recompensa para que tienen las plantas. Las plantas tienen diferentes formas de atraer a sus polinizadores, ya sea por colores, ya sea por estas recompensas en sabor, ¿no? En carbohidratos. Y sin embargo, en sus patitas, cada vez que se va posando esta abejita de flor en flor, va llevándose el polen en sus patitas y pues va haciendo esta función, ¿no? Sin querer, de fecundación o fertilización de esos óvulos que están en cada una de las flores. Y bueno, eso eventualmente pues genera un fruto y la semilla, ¿no? La semilla es el embrión que va a permitir generar un nuevo individuo. Si van teniendo cualquier duda en cualquier momento, igual recuerden que me pueden interrumpir, por favor. Entonces, bueno, la semilla tiene básicamente tres partes. Ahí podemos en realidad describir mucho más esta semilla. Sin embargo, creo que no, pues no es el objetivo de nuestro taller. No nos vamos a complicar con eso, pero las semillas en general están cubiertas por una testa o un tegumento, que como les digo, pues su función es cubrirlas, ¿no? Protegerlas de algún choque cuando caen a lo mejor al suelo, protegerlas de que se sequen demasiado, de la desecación, incluso las protegen pues en general de las condiciones ambientales, de algunos insectos, algunos frutos, digamos que también dentro de la evolución, su finalidad es que sean consumidos por animales, pero la parte que va a ser consumida es el fruto, o va a ser como la recompensa para el animal, y a cambio, digamos, lo que obtiene la planta es que puede ser dispersado, ¿no? Sabemos que, digamos, el éxito de las plantas, como no se pueden mover, es poder colonizar otros ambientes, no que caiga la semilla y que germine al lado de la planta, ¿no? Si es una planta perenne que va a estar ahí mucho tiempo, pues al final eso sería un problema, ¿no? Tener a sus hijitos alrededor no sería una gran estrategia de reproducción, pues al final van a competir por nutrientes, ¿no? Entonces lo mejor es que se vayan lejos. Por eso es que vemos muchísimas estrategias o diversidad en las semillas. Hay semillas que son aladas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lechuga. Entonces, son tan ligeritas y tienen como unas pequeñas plumitas, ¿no?
que les permiten dispersarse hacia otros lugares. Hay otras plantas cuya estrategia, como les comentaba, es la generación de frutos para que los animales se las coman y cuando pues no son procesadas dentro de su estómago, del intestino, al final son excretadas y van a estar ahí en algún lugar, ¿no? Idealmente lejos de donde primero el animalito se comió esa fruta, ¿no? Y así hay varias estrategias, digamos, de dispersión. Pero el tegumento siempre es esta capita que permite proteger al embrión, ¿no? Que es el nuevo ser. Esta testa, como les decía, además de protegerlo contra insectos que sí pudieran ser depredadores, no como a mamíferos más grandes que simplemente se las comen y las excretan, también hay veces que su función es no permitir, por ejemplo, el ingreso de agua, ¿no? Y es una cuestión de dormancia, porque hay veces que si la semilla está lista para germinar, muy probablemente, digamos que la semilla se produce en temporada de lluvias y si germina, digamos, inmediatamente, estaría germinando en un periodo donde ya viene el invierno y donde no probablemente no vaya a prosperar, ¿no? Entonces esta testa también permite o ejerce ese tipo de condiciones de dormancia para que la semilla no germine hasta que encuentre las condiciones ideales. Otra de las funciones también de la testa o del tegumento es permitir el intercambio de flujo de gases. Como les digo, o sea, la semilla pues ya es, digamos, un ser vivo. Entonces, está respirando y está metabolizando. También tienen justamente los cotiledones. Los cotiledones son sustancias de reserva que van a estar nutriendo a, a esta semilla. Uh-huh. y, eh, y que después, cuando germinan estos cotiledones, van a formar lo que son las hojas, ¿no? Van a tener la suficiente energía ahí y se van a transformar en las hojitas. Hay otra parte, por ejemplo, el hipocótilo, que después se va a transformar en el tallo, ¿no? Entonces aquí va a haber el hipocótilo, el tallo, los cotiledones, las hojas y la radícula, que así se le llama primero cuando emerge y después es lo que va a formar la raíz. Hay diferentes variedades también de recubrimiento, ¿no? Les decía, hay algunos que son fibrosos, ¿no? Como en el caso del algodón. Y entonces aquí la estrategia pues es justamente que se le pegue a algún animal que vaya pasando por ahí, o mucilaginosos, como en el caso del jitomate, ¿no? La semilla vean estar cubierta por este mucílago. Hay algunos que son, más bien su recubrimiento también es endurecido, ¿no? En el caso de las leguminosas, de las legumbres, o cuando son carnosos, ¿no? Como en el caso de la guayaba, de, de la granada. Entonces, bueno, esto como les decía, finalmente, o sea, sí está hecho en parte para nutrir al embrión, ¿no? Pero algunas de estas sustancias de reserva ya están dentro de la semilla y a lo mejor lo que está por fuera son más bien estas recompensas o estrategias de dispersión. Uh-huh. Hay algunas semillas que ustedes dirán, no, pues no parecen tener un fruto, como en el caso del diente de león, de la lechuga. Estos se les llaman frutos secos, dehiscentes. Entonces, sí se forma un fruto, sin embargo, pues es muy imperceptible, es muy delgado, y por eso se llama fruto seco, ¿no? Pero sí tiene una estructura como tal que le podemos llamar fruto. Uh-huh. Ahora,
Regresando un poquito a nuestra primera sesión, ¿no? Habíamos platicado esta cuestión de quién alimenta al mundo y quiero resaltar esta parte de que es la red campesina quien realmente ha contribuido a la diversidad de semillas. Ujú. Si fuera por la cadena industrial, como se menciona aquí, solo el 16% de cultivos, ¿no? Eh, perdón, no 16%, solo 16 cultivos representan el 86% del mercado global de alimentos industriales. O sea, lo que a nosotros nos están ofreciendo de toda esta diversidad de semillas, de cerca de más de 2 millones de semillas, eh, de alimentos que podríamos estar consumiendo, la cadena industrial se enfoca solo en reproducir 16 de estas variedades. Uh-huh. Y de hecho, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, además de esas variedades, muchas de ellas, la mitad son en realidad de plantas de ornato. Y por ejemplo, la investigación agropecuaria privada financia el gasto de investigación y desarrollo en Estados Unidos, por ejemplo, está destinado a evaluar la diversidad y cómo puede modificar solo un cultivo, ¿no? Que es el maíz. El 45% de todos los recursos que se invierten desde la cadena industrial y privada están destinados justo a esto, ¿no? Mientras que toda esta diversidad pues queda a cargo, de hecho, de la red campesina. Las semillas pues son consideradas un recurso genético pues muy valioso y, y dan origen pues justo a toda la diversidad biológica también que les he comentado, ¿no? Durante la historia de la humanidad, pues estas semillas se han estado perdiendo por parte de las familias, el tejido social rural se está rompiendo, ¿no? Pues se están urbanizando muchos de estos sitios o por la migración la gente se va a las ciudades y pues con ello también pierden como esta labor de conservación. Eh, digamos que, pues sí, el impacto de la agricultura industrial y los patrones de consumo pues han afectado nuestra diversidad. Esta gráfica lo que muestra son diferentes variedades, ¿no? Por ejemplo, de maíz, 605 variedades de maíz, 591 de trigo, que son sembradas mundialmente. Y lo que aquí les quiero mostrar, pues justamente dentro de esas 16 especies en las que se enfoca el, la cadena agroindustrial, principalmente, en realidad, 2/3 de nuestro consumo calórico vienen solo de estos tres cultivos, de maíz, trigo y arroz, ¿no? Y ya mucho menor, pues, por ejemplo, papa, yuca, soya, cebada, sorgo, algodón, ¿no? Incluso y aquí hay algunas que, de hecho, ni son como tal, pues, no sé, semillas que nos estén alimentando, ¿no? Pero bueno, parte de esto de también de que digamos de estar lo que ha ocasionado la cadena agroindustrial pues y los patrones de consumo es que te dicen bueno, sí, existen todas estas variedades, por ejemplo, de lechuga, ¿no? 497 variedades. Sin embargo, pues el mercado, o más bien yo como dueño de las tierras, decido plantar solo tres, ¿no? O cuatro. Entonces digo, no, pues, y de alguna manera nos limitan y nos dicen, pues, tú podrías conocer estas 497 variedades, pero solo te va a llegar a ti la lechuga italiana, la sangría, la francesa, en el mejor de los casos, ¿no? Hay personas que de hecho no conocen estas otras variedades y quizás solo conocen una, ¿no? Entonces, bueno, este árbol es muy triste en realidad porque habla de cómo, de la pérdida de diversidad hace un siglo, ¿no? En 1903, las casas comerciales de semilla tenían
288 variedades de remolacha, ¿no? 544 de col, 307 de maíz, ¿no? Sin embargo, después de 80 años, por ejemplo, de estas 307, ya solo venden 12 variedades de maíz, ¿no? Y como les digo, algunas casas de semillas, en el mejor de los casos, todavía tienen varias variedades, ¿no? Sin embargo, hay algunas donde ya solo se limitan a una o dos, ¿no? A lo mucho. Entonces, bueno, también encontrar estos lugares donde estas casas comerciales de semilla que ofrecen una gran diversidad, pues es muy importante. En lo personal, yo he encontrado algunas de estas casas, pero no están aquí en México, ¿no? Entonces puede uno conseguir diferentes variedades, sobre todo en Estados Unidos, este, que son, que son variedades nativas, y que uno puede también empezar a conservar, ¿no? Pero bueno, esto es realmente la tristeza, ¿no? No se ve muy bien esta tabla, pero son datos de la FAO, donde hablan en los periodos diferentes periodos de la historia y cuántas especies se han perdido, este, pues justamente a raíz de esta cuestión de la agricultura industrial, ¿no? Y los patrones de consumo que yo les comentaba. Entonces, de 1500 a 1850 se perdía una especie cada 10 años. Después de 1850 a 1950 se perdía una especie cada año. De 1950 a 1990 se perdieron 10 especies cada día. Y en el periodo de 1990 al 2002, había una pérdida de 10 especies por cada hora, ¿no? Entonces, bueno, toda esta diversidad que yo les comentaba del linaje de las angiospermas, que había sido como evolutivamente muy exitoso, en realidad es que nosotros, pues por nuestros hábitos y la manera en que producimos, estamos perdiendo variedades, especies incluso, ¿no? Dentro de la gama de alimentos que nosotros podríamos estar consumiendo. Les puse esta imagen porque si bien muchas de las especies que nosotros ahora reproducimos en nuestro huerto vienen de semillas, ¿no? Nosotros compramos las semillas comerciales que tenemos al alcance, pues hay algunas especies que quizá ya no podemos reproducir a partir de semillas, como es el caso del plátano. El plátano silvestre se ve de esta forma, ¿no? Y ahí claramente podemos observar las semillas. Sin embargo, pues se han generado híbridos o se generaron muchos híbridos de manera que lo que predominara fuera el fruto y no la semilla, reduciendo la semilla a casi nada, ¿no? De hecho, ustedes pueden, cuando muerdan un plátano, a lo mejor van a ver ahí pequeños puntitos, pues esos son justamente lo que quedó de la semilla, ¿no? Y esas semillas, pues, obviamente son infértiles. Entonces, la reproducción, por ejemplo, de plátano, eh, que fue producto de generar híbridos, ahorita vamos a hablar de la generación de híbridos, ¿no? Que se fueron cruzando especies, lo que originó fue que dentro de esa selección de las especies que se estaban deseando, pues se perdiera la semilla y ahora solo se reproduce por esquejes. A diferencia de, por ejemplo, si hay semilla de papa, ¿no? Si hay semilla de fresa, de malanga, y sin embargo son hortalizas que propagamos mucho más fácilmente a través de esquejes, ¿no? Pero no quiere decir que no tengan semillas. Si la tienen, simplemente, digamos, la labor de reproducción es mucho más sencilla,
si la hacemos a través de esquejes, ¿no? Y pongo aquí el jitomate con un asterisco porque si bien el jitomate tiene muchas semillas que son fértiles, pues podemos también aprovechar en la poda, ¿no? Cuando tenemos que cortar esto que llamamos chupón, eh, que son estos como ramitas laterales que no parten que no pertenecen, digamos, al tallo original, al tallo principal. Estos tallos que nosotros cortamos los podemos poner en agua y dejar que saquen raíces y de ahí tener otra plantita de jitomate, ¿no? Es una forma también muy fácil de reproducción del jitomate, aunque generalmente lo hacemos pues por semilla. Cuando hacemos la reproducción por esquejes, como ya también ya habíamos platicado, esto lo que genera son individuos, o sea, son individuos clonales. Es un individuo exactamente igual al que le dio origen. Entonces no estamos generando diversidad. Y esta parte de la diversidad es muy importante, pues de las variedades que platicábamos en esta imagen donde les puse de la diversidad de semillas que se genera desde la red campesina, pues tiene que ver con que una muy buena práctica, digamos, de las personas que cultivaban, era, por ejemplo, tener una calabaza que ya ha sido seleccionada por sus características, porque es redonda o porque es muy dulce, por cualquier característica que sea deseada, ¿no? Sin embargo, dejaban una planta de calabaza más o menos silvestre alrededor de su campo y entonces eso permitía que todavía hubiera entrecruzamiento entre esa variedad que ya había sido seleccionada y una variedad más silvestre. Entonces, de pronto, da la oportunidad de que se generen otras variedades que quizá a lo mejor no es para esa población, no les atrae, pero a otra quizá les gusta, ¿no? Quizá da una calabaza más chiquita, más ácida y entonces eso es algo, digamos, positivo para otra población, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas se ha perdido, ¿no? El tener variedades silvestres. Incluso comentábamos también de la situación de los quelites, que se ven ahora como, bueno, se vieron por mucho tiempo como mala hierba, y entonces se fue eliminando también esa diversidad de plantas que pues son muy nutritivas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar de los tipos de semillas, Karen, ¿sí? ahora que dices de los quelites, ¿te acuerdas que el día de las abejas nos mandaste bueno, unas pláticas que hubo? Una de ellas era sobre las plantas y flores comestibles de México de una doctora en biología. Así es. Pues la pude tomar. Ay, qué padre, qué Sí, padre. pude tomar esa y bueno, ahorita no anoté su correo y quedé bueno, de pedir la presentación, pero tomé unas notas, si quieren luego se las comparto. La verdad es que es súper, súper interesante y esto que estás diciendo de la variedad pues bueno, de la diversidad que puede haber, justo ella, bueno, hablaba como de la planta, que el quelite tiene, pues en náhuatl es eh, vegetal, ¿no? Ujú. Y de todas las, o sea, bueno, daba como opciones de cómo cocinarlas, en dónde estaban el valor nutricional. Estaba súper bueno y bueno, una de las chicas que estaba también escuchando la plática está en una escuela en Oaxaca y ellas están, bueno, tienen un proyecto para difundir el uso y el consumo de los quelites, de varios tipos de quelites, para que no se pierdan las especies. Esto justo que estás diciendo. Así es, sí, es que es muy importante, ¿no? Y con eso, pues muchas otras. Ahorita el caso del jitomate, el caso del aguacate, en realidad cualquier planta que ustedes elijan ha enfrentado esta pérdida de diversidad.
pues es muy triste, ¿no? Como les comentaba, igual en ese arbolito donde se ve cómo se redujeron todas estas variedades, pues es muy triste, ¿no? Porque finalmente estamos como ahora comiendo solo lo que algunos decidieron que teníamos que comer, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, ¿dónde está la libertad? Pero entonces una manera de recuperar esa libertad es conociendo y conservando, ¿no? Entonces, y bueno, compartiendo también, porque es cierto que toda esta diversidad de diferentes variedades que se tiene desde la red campesina, pues se logra a través del intercambio, ¿no? Mientras que la cadena agroindustrial pues no promueve el intercambio, de hecho lo quiere limitar. En algunos lugares, como en Argentina, está prohibido guardar semillas, ¿no? Entonces, y por lo tanto, pues intercambiarlas y lo que sea, como que quieren llevarlo a que sea solo de una forma, que tú la vayas y la compres en un ¿Qué? No, establecimiento. no puedo creer que esté prohibido Sí, guardar semillas. ¿Cómo? ¿Quién lo prohíbe? sí, el Estado lo prohíbe y pues obviamente es una asociación con pues con las empresas y pues están en lucha justamente para recuperar eso. Ujú. No sé si han visto, hay algunos movimientos de guardianes de semillas dentro de igual de Argentina, de Perú, de Ecuador. Esto se está moviendo también a México. Hay proyectos. Tengo una amiga que está, de hecho, ahorita con un proyecto de doctorado en el que está tratando de crear una red que se llama Semillas Libres, para que también las personas que generan semillas, por ejemplo, los campesinos que reconocen estas variedades, de alguna manera las puedan proteger, porque después cuando son, digamos, apañadas por las empresas, las modifican y las quieren patentar, ¿no? Y entonces, o sea, al final es un proceso de evolución de las plantas, ¿no? Nadie sería o debería ser dueño de una semilla. Sin embargo, pues como ellos hacen algunas modificaciones y dicen, bueno, ya le invertí dinero y bla, pues entonces merezco tener esto, ¿no? Y dentro del proceso de hibridización, que ahorita vamos a hablar, que es un proceso que ocurre naturalmente y que puede ser guiado y ha sido guiado por los campesinos, también pues lo hacen las empresas, sin embargo, dentro de esa modificación, pues justamente generan híbridos que sean estériles para que tú tengas que recurrir otra vez a comprarle su semilla, ¿no? No puedas estar guardando tu semilla para el siguiente ciclo. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte de los híbridos. Digamos, las semillas que ustedes puedan encontrar en el mercado, hay unas que les llaman semillas ecológicas, que ya sea que son, digamos, obtenidas mediante procesos agroecológicos, que ya hemos hablado un poquito de qué es la agroecología, generar diversidad, varias de estas cuestiones, o las que son orgánicas, ¿no? Las orgánicas no necesariamente tienen que ser agroecológicas, sin embargo, pues la cuestión, digamos, lo que engloba estas es que no se utilizan pesticidas ni fertilizantes sintéticos para la obtención de estas semillas, ¿no? Este procedimiento pues se tiene desde que uno tiene una semilla, sabe cuál es su origen, ¿no? Sabe que su origen también es orgánico, la germina, la deja crecer y después la colecta, ¿no? Recuerden que les comentaba que cuando uno, digamos, destina alguna planta para colectar sus semillas, de preferencia esta planta pues no debe de haber sufrido ningún tipo de plaga, aunque nosotros lo tratemos con los biopesticidas, de cualquier forma pues es una planta que ya se afectó, ¿no? Entonces no está al 100 y
y si hubiera sido, por ejemplo, atacada con pulgones o con trips o mosquita blanca, ahí el riesgo no es haber quitado la plaga, sino todos los virus que puede transmitir estos pulgones a la planta y que eventualmente también pueden pasárselo a la semilla, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tener esas consideraciones. Hay algunas que venden y que son las que encontramos en general en el súper, ¿no? O en las casas de semillas grandes, que son las semillas tratadas. Estas semillas, pues, las van a ver así de colores muy, muy raros, ¿no? Por ejemplo, esas son semillas de melón y nosotros hemos visto todas las semillas de melón, no son de este color, pero son de este color porque tienen una capa de fungicida o algún bactericida para ayudar a conservarlas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la agricultura ecológica no están permitidas, sin embargo, si esa es su única fuente de obtención de semillas para determinada especie, porque estoy segura que podrían, por ejemplo, para el melón, conseguir un melón en el tianguis, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que fuera nuestra única opción de acceso a las semillas, pues entonces lo que tenemos que hacer es esta, germinarla, crecerla, esperar, colectar sus semillas y hasta el siguiente ciclo ya diríamos que es una semilla orgánica, ¿no? Es decir, nosotros ya no la vamos a tratar con ningún tipo de compuesto fungicida químico. Hay una forma de preparar y de conservar nuestras semillas, el empanizado de semillas que les vamos a compartir, no sé si la próxima o hasta la otra sesión, pero hay formas también, ¿no? Como de proteger nuestras semillas para conservarlas por más tiempo, pero sin utilizar ningún compuesto químico. Uh-huh. Están, por otro lado, también las semillas criollas o autóctonas. Entonces, estas semillas, de hecho, así como que ya están viendo que sean como, que tengan algún tipo de denominación de origen, ¿no? En estas formas de poder conservar y de proteger las semillas. Por ejemplo, sabemos que hay maíz rojo que es muy característico de milpalta. Entonces, este maíz pues ha sido, ahora que nosotros estuvimos trabajando en el banco de semillas comunitario, pues veíamos que había sido transmitido de generación en generación, ¿no? Al menos había semillas que tenían récords de hasta 10 generaciones, ¿no? Entonces, de verdad poder tener ese seguimiento, pues nos habla de que, pues además de un valor cultural, son semillas que están muy adaptadas a ese entorno. Uh-huh. Y que han sido domesticadas o seleccionadas por esa población. A esa población le gusta ese maíz en particular, por ejemplo, el maíz rojo de milpalta, se utiliza mucho para hacer pinole, es un maíz muy dulce, muy suavecito, ¿no? Entonces, y como han ido como justamente adaptándose, evolucionando con ese ambiente en esa zona geográfica concreta, pues también evitan el agotamiento del terreno del cultivo, ¿no? No es una variedad que fue seleccionada en un tipo de suelo donde quizá es muy rico en fósforo y luego te la llevas a un suelo donde es muy pobre en fósforo, ¿no? Entonces su rendimiento pues obviamente no va a ser el mismo. Y este tipo de semillas se conservan, se guardan y se ponen una parte se destina para la producción y otra se destina para el intercambio o venta y, y lo que queremos nosotros con este proyecto del banco que les comentaba, pues es que una parte también se destine a conservarla, ¿no? Porque puede ser que pues han estado cambiando mucho la situación, las condiciones climáticas y probablemente la siguiente selección luego ya no les genere el rendimiento que ellos querían y podrían recurrir a una semilla del pasado que tenía, pues no sé, ciertas características y recuperarla, ¿no? Esa es un poco la idea
del banco. Pero, pues tengan en cuenta un poco esta situación, ¿no? De que son semillas quizá muy adaptadas a esas condiciones. Hay maíces, por ejemplo, muy preciosos, ¿no? De las comunidades cheroquis. Sin embargo, para algunos sitios de México, esas semillas crecen bien, pero para otras no. Entonces, bueno, aunque nosotros quisiéramos conservar todas las semillas del mundo, pues hay veces que no podemos, ¿no? Están realmente muy adaptadas a ciertas condiciones. Y bueno, también no hay tanto riesgo, en nuestro caso que estamos hablando de huertos urbanos, de tener variedades a lo mejor de otras partes del mundo, porque pues no estamos en un lugar donde digamos que sea, no estamos, bueno, dependiendo, ¿no? A lo mejor, no sé si anda por acá Suset, pero a lo mejor si están cerca de un lugar donde se cultive maíz criollo, pues no te vas a llevar un maíz de otra parte porque puede existir el riesgo de contaminación genética, ¿no? Que entonces un poco de ese polen viaje a este maíz y después pues ya no tienen solo este maíz rojo, ¿no? Sino ya tienen un maíz, no sé, cristal azul. Entonces, pues es importante también reconocer que mediante el entrecruzamiento se genera diversidad, pero hay que hacerlo de manera consciente. Si uno no sabe y de pronto le llega aquí y entonces estos granos empiezan a tener otros colores y no sabe uno el origen de esa semilla, pues entonces ahí viene un poco el problema, ¿no? Ajá, justo te iba a decir que Karen, porque, bueno, mi mamá es de Milpalta y pues yo vivo en Tláhuac, ¿no? Entonces sí estoy como familiarizada, ahora sí que ahora sí es como una amplia tradición de cultivo y justamente el maíz rojo es completamente rojo, sí es muy difícil de encontrar, aunque sea como ahora sí que andamos por esta zona, porque mayor parte de lo que se encuentra aquí de Mixquica a Milpalta, casi que ya no es maíz, porque en Milpalta pues ahora ya pues son los nopales, Sí. pero la mayoría del maíz que se siembra, justamente el que es como más, ahora sí que más, que lo ven a otros lados, es es como blanquito, no es amarillo, el que todos conocemos, ¿no? Aquí en México. Y, ajá, y justo esas variedades de maíz que son como el rojo, el azul, y e incluso hay varias como otras variedades que son así como los que tienes en la foto, que son de diferentes colorcitos. Esos solamente bueno, he visto que solo, pues ahora sí que nos los distribuimos como entre la población. Yes. La producción ya es muy poca como para dejarte ahora sí una buena ganancia, una buena venta, este, pero el sabor, como tú dices, es completamente diferente. Bueno, tiene sus características y pues ahora vamos para hacer tamales o pero yo veo que la distribución solamente, o sea, se queda entre la comunidad y, y cada vez es menos. Sí, sí, eso es muy triste, ¿no? Esa es una realidad ligada al campo, donde no se valoran estos. Yo he visto en algunos grupos donde se vende maíz y dice, pues véndeme 5 toneladas, ¿no? Y se las compran así a 5 pesos no sé, el kilo, ¿no? Entonces es una cosa así como muy triste, pero esperamos que pronto se empiece a valorar esta situación y pues porque además un pequeño productor no va a tener 5 toneladas, ¿no? Y como dices, mucho es local, lo utilizan para comer, para intercambiar con la misma, dentro de la misma población y muy rara vez pues llega a otros mercados, ¿no? Por eso es que no lo...
Sí, pues el maíz, por ejemplo, así rojo, yo solo lo he probado como 2 veces en mi vida y y eso que se supone que, pues, bueno, los papás de mi mamá sí se dedicaron al campo mucho tiempo y pero ahora sí que em, con el aumento como de la población y así, tuvieron que cambiarlo a hacer monocultivos de nopal Ujú. y, y bueno, y mucha gente, por ejemplo, de Milpalta es como lo que hace y incluso hay terrenos que compraron mejor en otras partes, por ejemplo, ya de Morelos, porque ya la producción en Milpalta es muy baja. Y sí, aunque yo siento que dentro de la zona, como culturalmente, yo siento que sí está como muy sumergida bueno, sí hay un poco de conciencia ecológica en cuanto a que sí se valoran como los diferentes cultivos, las diferentes tradiciones y hay como muchas recetas en donde se ocupa, por ejemplo, lo que dices de los quelites, este, y todo eso, pero ya más allá de la zona es muy raro que se difunda. Como tú dices, solamente lo que se dedica a la venta son los cultivos que son como muy grandes que los puedes vender, por ejemplo, bueno, en Milpalta hay una parte que es como, hay un mercado como tradicional normal y otro en donde solo venden, pues lo que la gente cultiva, pero la mayoría son, de los pobladores ahí, de lo que llegan a cultivar, pero que se lo venden o a otras empresas o a la central de abasto y así, pero cada vez ahora sí, hay menos variedad. Así es. Sí, 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 es una realidad y es una triste realidad, ¿no? Pero bueno, justo eh, relacionado y les comento el caso del maíz porque como les decía es el que más se ha investigado y al que más se le ha extraído. Están las semillas mejoradas, ¿no? Entonces, las semillas mejoradas son, puede ser, como yo les decía, este proceso de hibridización pasa normalmente en la naturaleza y esta generación de híbridos también ha sido guiada por los campesinos, ¿no? Por ejemplo, el maíz, digamos en su forma silvestre, que es el teocintle, pues es una cosa así muy pequeña, ¿no? Entonces, obviamente, quizá cuando se fueron generando algunas variedades donde el grano estaba más grande, pues se fueron seleccionando por los campesinos, llegando a maíces ya gorditos, ¿no? Que sí nos gustan. Sin embargo, pues, como les decía, ellos trataban de conservar las variedades silvestres al lado. Sin embargo, bueno, ya mediante un proceso más, pues no sé si científico o industrial, eh, estas variedades se generan y tratando de, por ejemplo, hay veces que el maíz que es como autóctono, criollo, crece muy largo y es muy fácil que se caiga y se rompa, ¿no? Entonces buscan variedades donde no sean tan altos para que sea más fácil cosecharlo, para que no se rompa con el viento, ¿no? Y entonces ellos ya controlan la polinización, ya de manera como muy ya más dirigida, ¿no? Y buscando, por ejemplo, este maíz es, o esta planta es resistente a esta plaga, ¿no? Que es algo que nosotros justamente estamos haciendo, de hecho, cuando tenemos nuestras semillas en nuestro huerto, como yo les decía. O sea, quizá el pulgón atacó a mis, tengo 3 jitomates quizá, ¿no? Entonces, 3 plantas de jitomate. Y atacó a 2, pero a una no la atacó. ¿Qué tenía esa planta que no la atacó el pulgón? ¿Quién sabe? ¿No? A lo mejor simplemente fue suerte, estaba orientada de otra forma,
pero a lo mejor también tenía algo, ¿no? Dentro de su genética, que lo expresa en sus hojas, en su tallo, lo que sea, que evita que el pulgón llegue, ¿no? Quizá produce más un compuesto, por ejemplo, ¿se acuerdan que los jitomates tienen solaninas? Y que pueden resultar tóxicas, entonces a lo mejor produce más de esa solanina y a ese pulgón simplemente no le gustó esa hoja y decidió irse, ¿no? Entonces, nosotros vamos seleccionando de alguna manera también. Sin embargo, bueno, las semillas mejoradas que se pueden encontrar digamos, a nivel comercial, pues lo que ofrecen es eso, ¿no? Que ya son resistentes a enfermedades, que producen o tienen alta producción, o, o que germinan muy rápido. Creo que hace un par de semanas, no sé si se acuerdan que Alan nos mandó un video de que estaba ahí sembrando maíz, en Acambay, en el Estado de México, y ya estaba muy fuera de temporada, ¿no? El maíz ya se tuvo que haber sembrado hace tiempo, pero bueno, ese maíz en particular ha sido seleccionado por esa población, que es una población otomí, y le llaman maíz salvaje. ¿Por qué? Porque es precoz. Entonces, así, muy rápidamente, ya a los 2 días ya estaba germinando y tenía pues ya un buen crecimiento la plantita, ¿no? Entonces, esas semillas mejoradas, como yo les digo, las podemos generar nosotros, se generan desde la red campesina y que son las que han generado toda la diversidad, pero también, también se generan pues, por las empresas, ¿no? Porque pues también quieren ofrecer cosas buenas, ¿no? Pueden encontrar, pero no significa que sean modificadas, ¿no? O sea, simplemente es un proceso de selección con técnicas de polinización. También están las semillas baby. Estas semillas baby, igualmente son seleccionadas porque para tenerlas en un estado muy pequeño, ¿no? Entonces, generalmente son las que nos dan granos tiernos, son muy dulces, por ejemplo, los corazones de lechuga, ¿no? Como son pequeños, son muy dulces, casi no producen látex, entonces no son amargos. En algunos casos el aporte nutricional es mayor que cuando son más grandes, y es lo que pasa con los germinados, ¿no? Hay veces que está muy concentrado todos sus nutrientes, pues porque son pequeños, ¿no? Entonces, sin embargo, estas semillas que nos venden como baby, han sido seleccionadas y generalmente pues no llegan a desarrollar, por ejemplo, estos frutitos, no sé si los hayan visto, las de zanahorias, de sandías, hay veces que la semilla que se genera ya en este fruto, pues ya no es viable, ¿no? Porque no está totalmente desarrollada. Entonces tenemos que seguir comprando. De alguna manera estamos ahí con esa dependencia de adquisición de las semillas como se obtuvieron la primera vez, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, también de las semillas híbridas. Las semillas híbridas hay unas que les llaman F1, que viene pues, del francés de fille, que es hija, ¿no? Entonces, F1 sería la primera generación. Y entonces se obtiene a través del cruce de variedades puras. Entonces, ahorita tengo adelante una imagen, pero se generan, digamos, se seleccionan para que sean uniformes, para que todos sean muy parecidas, se favorece, por ejemplo, las que crecen rápido, las que tienen raíces y tallos más resistentes. Sin embargo, cuando se cruzan dos plantas que son F1, generan la segunda generación, ¿no? Que es la F2. Entonces, miren, digamos que tenemos estos pimientos morrón. Uno es amarillo y es como larguito, y el otro es rojo y es más chiquito, ¿no? Entonces, lo que se busca es que uno de los híbridos, o sea,
esto va a ser como ensayo y error, ¿no? O sea, hay veces que van a salir solo amarillos o solo rojos, o amarillos chiquitos, pero la idea es seleccionar, en este caso, el híbrido que sea como mediano, que tenga un buen tamaño, pero que sea rojo, ¿no? Entonces, en este caso, las dos progenitoras serían variedades puras, y entonces los híbridos de la primera generación, como les digo, son muy parecidos entre ellos, ajá, y son todos naranja, ¿no? Por ejemplo, en este esquema. Sin embargo, si dos plantas naranjas se cruzan, ¿no? Como son de la primera generación, tienen ahí todavía, pues obviamente en su memoria genética, quiénes eran sus padres, ¿no? Y probablemente lo que pasa en la segunda generación es que alguno de sus hijos, de las semillas hijas, genere un fruto rojo, como era, digamos, la mamá, ¿no? Y que algunos se expresen de manera amarilla. Entonces, digamos, la situación con los híbridos es que si nosotros queremos tener siempre este producto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros siempre lo queremos tener, pues tenemos que recurrir a la casa de semillas porque ellos tienen los dos cultivos madre, ¿no? Los dos cultivos puro. Entonces, ellos nos aseguran que esas semillas siempre van a ser de esta forma. Si nosotros las conservamos y queremos cruzarlas entre ellas, pues probablemente nos aparezca el fenotipo. El fenotipo es cómo se expresa, ¿no? Cómo la vemos, de alguna de las madres, ¿no? De las plantas madres. Entonces, probablemente, no sé, ustedes compraron jitomates cherry, ¿no? Imaginemos que son jitomates cherry naranjas, que son muy bonitos, ¿no? Y entonces, ustedes tienen la planta, esperan a que dé semilla, ¿no? La autopolinizan y eventualmente puede ser que se polinice con ella misma o con otra, pero les digo, dentro de su información genética tiene que venía de un jitomate rojo y de un jitomate amarillo, y entonces ya después les dé quizá un jitomate rojo, ¿no? O un jitomate amarillo, o un jitomate naranja, pero más redondeado, quizá como un rojo. Entonces las características van a ser distintas. Si a ustedes no les importa, pues está bien, ¿no? Pero hay veces que la generación de estos híbridos se modifican de tal manera que ya no son fértiles. Puede ser que las personas que generan estas variedades no les importe, que ustedes las sigan reproduciendo bajo la salvedad de que les puede volver a salir, ¿no? La primera característica, y que no les importe, pero hay algunas casas de semillas que sí les importa, y entonces la generación, la F1, la diseñan de manera que sea infértil, ¿no? Y entonces ahí sí, ustedes hay veces que puede ser que compran una semilla, les da su plantita y todo, crecen, les da la flor y la polinizan o se autopoliniza y genera una semilla que ya no es fértil. Y entonces dicen, ay, pero yo colecté 200 semillas de albahaca, ¿no? De esa plantita y ninguna germinó. Pues sí, porque son infértiles, ¿no? Porque así fueron diseñadas. Entonces, bueno, esa es la cuestión con los híbridos. Nosotros no podríamos saber si son fértiles o no, si después nos van a reproducir sus características, por cuánto tiempo, por cuántas generaciones, ¿sí? Hace rato que justo hablabas de que, bueno, era buena la diversidad y la variedad, pero que si llevábamos unas semillas a un lugar donde a lo mejor no sabíamos cómo iba a reaccionar y que, bueno, teníamos que hacerlo como responsabilidad y sabiendo cómo era, ¿a eso te refieres? ¿A que a lo mejor la mezcla ¿no? de alguna semilla en algún otro lugar o combinada con otras semillas pueda generar pues no sé, alguna deficiencia o a qué? Sí, eso es por una parte, ¿no? O sea, obviamente si tú llevas una semilla, digamos que tú ya tienes un jitomate, que, bueno, que no lo sabes, pero quizá por tu experiencia sabes que es criollo,
¿no? O a lo mejor sí lo sabes. Hay variedades donde te dicen estas, creo yo, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen la variedad del jitomate de, uno que es como arriñonado, creo que le llaman riñón de buey o algo así, o hay algunas variedades que son como, que dicen, esta es una variedad como, se dice pura, ¿no? Porque se ha mantenido por mucho tiempo y es criolla, ¿no? Entonces, si tú esa la mezclas con un jitomate saladet, por ejemplo, pues puedes generar, no sé, algún tipo de frutos que a ti te gusten, o con características en sabor que a ti te gusten. Porque quizá, no sé, a ti no te gusta el jitomate saladet porque es muy, muy insípido, ¿no? Pero el arriñonado tiene muy buen sabor, pero el arriñonado tiene rayas y a ti no te gustan las rayas porque, pues no sé, lo que sea, te hace difícil cortarlas, ¿no? No lo sé. El caso es que, pues generas uno más liso, pero con buen sabor. Eso tú lo sabes, tú lo hiciste. Y deberías, como, si tú vas a compartir esas semillas, deberías, pues, compartirlo, ¿no? Con las personas que les vas a dar esas semillas. Decirle, yo hice esto y bla, ¿no? Y decirles que no, pues ya no es ni una variedad ni la otra, es una que tú generaste. Este, y ya tú decides si quieres conservar esa variedad. Sin embargo, si tú la sigues reproduciendo, digamos, ya tú conservaste 20 semillas de esa variedad que generaste y las siembras, en la siguiente ocasión puede ser que ya no te salgan lisos, ¿no? Puede ser que otra vez te salgan como con rayitas, porque dentro de su información genética tiene que vino de un jitomate arriñonado. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, eso puede pasar, o sea, eso pasa con los híbridos. Puede ser que regresen a su condición original y que ya no sea como homogéneo. Eso es muy importante en las cuestiones como de la venta. Yo siento que para consumo familiar y así, pues no es importante, o al menos yo no lo considero, ¿no? Pero Sí, cuando lo quieres vender, pues sí necesitas dar pues, una constancia. característica, exacto, constante, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los híbridos. La otra es que si tú compras jitomates en alguna tienda comercial, porque hay jitomates muy lindos, ¿no? Que te puedes encontrar por ahí. Puede ser que sus semillas ya sean híbridas, pero además de que son híbridas, sean infértiles. Entonces puede ser que no te germinen, ¿no? Porque tú no conoces cómo es que se generó ese híbrido. En la naturaleza, por ejemplo, yo les decía que este proceso de hibridización es normal. Y quizá el híbrido que nosotros conocemos más es el de la mula, ¿no? Cuando se cruza un burro y un caballo y tenemos la mula, y la mula, como ustedes saben, es infértil. Entonces, ese tipo de hibridización, ¿no? Genera individuos infértiles, pero también se han hecho estudios, por ejemplo, en ratones, donde dos especies de ratones, por ejemplo, la especie A de ratón, hembra se cruza con la especie B del ratón macho y genera un híbrido que es infértil. Pero luego, si en vez de que la hembra fuera el A, fuera el B, no sé si me estoy explicando, lo estoy haciendo bolas, cambia, en vez de ser la mamá la que se cruza con la B, ahora es el hombre, a veces se generan híbridos fértiles, ¿no? Entonces, híjole, esas son cuestiones de la naturaleza que, pues, no sé, habría que estudiar, pero de esas cuestiones es que se valen estas personas que generan variedades de comestibles para generar híbridos infértiles. Okay. Y que tú no los puedas
pues seguir reproduciendo y haya este monopolio de la comida y de las semillas. Así es. Ujú. Esto pasa, no sé, no te puedo decir cómo, pero sí pasa muy a menudo dentro de la reproducción de híbridos, ¿no? Hay algunos casos que no. Por ejemplo, no sé si conocen el CIMIT. El CIMIT es un centro de investigación para el mejoramiento del maíz y el trigo. Ellos se dedican a hacer híbridos en Texcoco, y los híbridos, pues justamente lo que buscan es que, como les decía, o tengan un sabor determinado, o tengan cierta dureza, o sean pequeños, o tengan el tallo más fuerte, o sean resistentes a plagas, lo que sea, cualquier característica deseada. Sin embargo, ellos no hacen modificaciones para que sus híbridos sean infértiles, ¿no? Y entonces, de hecho, a veces donan parte de esos híbridos a ciertos productores para que la reproduzcan, ¿no? Pero, pues bueno, ellos también tienen, pues de algo tienen que vivir, ¿no? Y entonces también venden esos híbridos. Pero digamos que su intención no es generar híbridos infértiles. En Ni cambio, monopolizar. sí, 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 sí. En cambio, por ejemplo, las semillas transgénicas, que son las que vienen a continuación, sí deberían ser infértiles. ¿Por qué? Porque las semillas transgénicas vienen de trans, que es cambiar o intercambiar, y gen es de género, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, como especie, somos Homo sapiens, ¿no? Pero, pues no sé, una mosca es Drosophila melanogaster. Entonces, somos géneros totalmente distintos, ¿no? Nosotros somos Homo y ellos son Drosophila. Y las semillas transgénicas podrían hacer que genes del género Drosophila estén dentro del género Homo. Ujú. Entonces ya no es ni siquiera como, ya no hay barreras de familias, de nada, ¿no? O sea, se intercambian genes entre todos. Entonces, las semillas transgénicas modifican esa genética de un cultivo incorporando genes de otro ser vivo. No son como los híbridos, ¿no? Que les estaba diciendo. No es cruzar un pimiento con otro pimiento, un maíz con otro maíz. Es meterle genes de otra especie totalmente distinta a esa otra especie, ¿no? Y lo que se busca, pues, igual que en la cuestión de los híbridos, pues es resistencia a plagas, mayor vida de anaquel, resistencia en el manejo post cosecha, mejores rendimientos, ¿Sería resistencia, como del caballo y el burro? sí, sí podría ser, ajá. Y la cosa es que ahí, por ejemplo, se genera un híbrido infértil, pero hay veces que el resultado de las semillas transgénicas no resulta en semillas infértiles. Ese es un problema porque van y contaminan otros cultivos. Se supone que deberían ser infértiles y a ellos les convendría que fueran infértiles, ¿no? Porque de esa manera, pues se aseguran, según, de que tú les estés compre y compre. ¿Están de acuerdo? Si es infértil, Ese es el monopolio. exacto, pero algunas trampas que hacen estas empresas es que dejan semillas que son fértiles y entonces a veces esa semilla, ¿no? El polen de esa semilla va y contamina el cultivo de al lado. Y ese señor ni siquiera nunca compró esa semilla, pero después, cuando le sale el fruto, en realidad venía de ese transgen, ¿no? De esa semilla transgénica. Entonces, estas personas que venden estas semillas dicen, tú en tu campo de cultivo tienes mi semilla y como tienes mi semilla me la tienes que pagar. Es, Malditos. es una trampa así tremenda, sí, sí, sí. O sea, se supone que ellos sí las tienen que hacer infértil,
¿no? ¿Por qué? Por el riesgo de contaminación. Y en particular, como les he dicho otra vez, o sea, seguimos hablando del maíz, pero porque ha sido el más estudiado, pero también porque México es centro de origen y de diversificación del maíz. Entonces, en nuestro caso, a diferencia de Estados Unidos, donde no les importa porque no es centro de origen, y bueno, también por su política, no les importa tener este tipo de contaminación y lo que sea. Sin embargo, imagínense esa contaminación en Oaxaca o en Chiapas, donde hay una gran diversidad de maíces. Todos se van a cruzar con estos y se van a contaminar y al final personas que ni siquiera querían tener esto en su campo lo tienen, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que los beneficios de las semillas transgénicas, pues es que todas las que les acabo de mencionar o que también van a ser resistentes a las condiciones ambientales, a heladas, a sequías y pues para un productor, pues esto es muy importante, ¿no? Hay veces que pierden todo su trabajo del año pues por una helada. Entonces, este es el principio, ¿no? O sea, nosotros tenemos una planta de maíz que su nombre científico es Sea maíz y aquí por otro lado hay una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Esta bacteria produce un cristal. Ajá. Y ese cristal rompe el intestino de los insectos que se la comen, principalmente polillas y así, ¿no? Entonces, como esas polillas atacan al maíz, la idea es cortar este fragmento de esta bacteria que produce esa proteína, ese cristal, y metérsela a la célula vegetal del maíz. Y entonces se va a integrar, ya ven, está aquí lo meten por una técnica que se llama biobalística, se mete donde sea, pero eventualmente ese DNA, esa partecita del genoma de la bacteria, se integra al genoma de la planta. Y entonces ahora todas las hojas, todas las células de esta planta de maíz van a expresar esta proteína. Uh-huh. Y ahora entonces esta planta de maíz es resistente a insectos. Este es un esquema pues muy simplificado, ¿no? Obviamente del proceso biotecnológico que implica hacer estos transgénicos. Pero a grosso modo esa es la idea, ¿no? Hay algunas que sí les funcionan y hay unas que no les funcionan también, eso es cierto, o sea, no siempre se integra el DNA de la bacteria a la planta, pero entonces ahora como esta planta está expresando, tanto en su tallo como en sus hojas, en todas sus células, expresa esta proteína, cuando esta larva empieza a comerse la hojita del maíz, pues esta toxina, ¿no? Esta proteína, este cristal, rompe el intestino y la larva muere, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo funciona, por ejemplo, este transgénico, ¿no? Que es el maíz BT, que es el maíz Bacillus thuringiensis, ¿no? O sea, así se le llama, ¿no? Por la bacteria a la que se le extrajo esta proteína. Uh-huh. ¿Sí queda claro un poco cómo es el procedimiento? Creo que sí. Yo también creo. Y así como se puede meter genes de esto, se puede meter de otro tipo, ¿no? Obviamente, además, este tipo de cultivos tienen un paquete tecnológico donde además de, digamos, esta resistencia a insectos, también son resistentes a plaguicidas, ¿no? Plaguicidas como el Roundup, no sé si lo han escuchado, o el glifosato. Entonces, digamos, adicionalmente a que los insectos no se lo van a comer, tampoco ninguna planta que esté por ahí le va a hacer competencia por nutrientes, ¿no? Entonces, lo que se hace es, asociado a este maíz transgénico, se vende, digamos, en paquete junto con el glifosato
para que tú se lo apliques al cultivo y si le crece cualquier mala hierba, sea eliminado, ¿no? Este herbicida va a matar toda cualquier forma de vida de planta alrededor del maíz, excepto al maíz, porque el maíz es resistente a este compuesto. Entonces, bueno, aquí hay un dato, ¿no? De que del 2010 al 2013, más de 800 toneladas de organismos genéticamente modificados se liberaron por accidente al ambiente, ¿no? Lo que yo les comentaba. O sea, eso de que, ups, ahora ya tú tienes mi semilla en tu campo. Y bueno, Monsanto, que ahora ya fue comprado por Bayer, habrían derramado por accidente toneladas de maíz, de algodón transgénicos en el territorio nacional. El algodón es otro caso, ¿no? De las variedades que se han perdido. Guerrero tiene una buena variedad de algodones, algodón verde, algodón café. Digamos, el algodón blanco es el transgénico, ¿no? O sea, si hay algodón blanco, digamos, también silvestre, pero el que se promovió más y que además ahora es transgénico también es el blanco. Y los pusieron en todas partes, ¿no? O sea, en Chihuahua, en Guanajuato, en Veracruz. Entonces, bueno. Si quieren saber un poquito más de esto, les recomendamos ver este documental, ¿no? Monsanto Land. Y que habla esto de los mitos de la biotecnología agrícola, ¿no? O sea, la biotecnología no es mala per se, ¿no? Sin embargo, la manera en cómo estas personas la han estado ocupando para despojar a la gente de su territorio, para decirnos qué es lo que tenemos que comer, pues no está bien, ¿no? O sea, bueno, yo no considero que esté bien. Entonces, y bueno, no se ha demostrado como tal que el transgénico tenga un efecto sobre la salud humana, ¿no? Sin embargo, en la página de CONACYT ustedes pueden encontrar en el CIBIOGEM, es un sistema nacional de información sobre bioseguridad. Hay un repositorio de información científica sobre glifosato, que es este herbicida asociado a los transgénicos. Entonces, quizá no se ha detectado que el transgen como tal es malo, que te comas un maíz transgénico te haga daño. De hecho, casi todo el maíz que nosotros comemos es transgénico, ¿no? Bueno, si ustedes comen rancheritos, hay otro estudio también que se hizo de la comida que nosotros tenemos al alcance aquí en México y había muchísimo transgénico, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra tristeza. Pero bueno, aquí les pongo algunos, pero sí del glifosato. El glifosato se ha asociado, por ejemplo, a cáncer y trastornos reproductivos en Argentina. Los argentinos, híjole, la verdad es que la han sufrido muchísimo porque ellos dejaron entrar el glifosato desde hace ya mucho tiempo y entonces estos transgénicos, la soya, ¿no? Entonces ahora están viendo ya los efectos de eso. Cáncer, ¿no? Cáncer inducido por glifosato en piel de ratón, o sea, tanto a nivel como de laboratorio como ya en poblaciones. Este herbicida, el Roundup, ¿no? Del glifosato, induce necrosis y apoptosis en células testiculares, ¿no? O sea, esto relacionado un poco también a situaciones de infertilidad, ¿no? Entonces, hay muchísimos, de verdad hay más de 100. Vean, estos son 100, 102, 110, y cada vez se van acumulando más estudios que hablan de esta cuestión tóxica del glifosato. Afortunadamente México tiene un par de meses que ya lo prohibió, ¿no? Entonces, eso creo que es una acción preventiva muy buena que hay que celebrar. Sin embargo, bueno, estas personas no se detienen y lo hacen pues fuera de la ley también, ¿no? No van a estar preguntando si quieres que poner glifosato o no, ¿no? Entonces, bueno.
Pasando ahora como a temas más amables, aquí les pongo algunas razones para guardar y cuidar de las semillas, ya que hemos estado hablando de la importancia en la diversificación de nuestros alimentos, ¿no? Y de la importancia de las semillas que contienen toda esa información genética, ¿no? Evolutiva de hace años y años. Eh, las semillas además también pues son patrimonio colectivo de los pueblos, ¿no? Ellos, como les hemos estado mencionando, los mejoran, las reproducen, las intercambian, y se crean muchísima diversidad adaptada a condiciones ambientales distintas, ¿no? Lo cual es especialmente relevante ante el cambio climático. Entonces, esta forma de proteger, por ejemplo, un maíz que crece o que ha crecido en, no sé, en la Sierra de Puebla, donde casi no hay suelo, pues va a ser muy importante después en algunos casos donde ya el campo ya no da y donde básicamente hay pura piedra donde que se pueda ahora cultivar, pues a lo mejor ese maíz puede ser llevado a ese lugar, ¿no? O maíces que están adaptados a condiciones de calor muy extremos, ¿no? Como es el caso de Guerrero, que después puedan ser tal vez, ¿no? En casos ya también como muy extremos, pues introducidos en Morelos, ¿no? Incluso en Ciudad de México, por los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, ya les decía que según la FAO, el 65% de las variedades se han perdido en los últimos 100 años debido al modelo agroindustrial. Y, y esta cuestión, ¿no? Que de las personas que hacen estas modificaciones genéticas solicitan la patente de esas variedades cuando pues esa variedad lleva años siendo de todos, ¿no? Entonces, bueno, les decía que hay un movimiento que es la Red de Guardianes de Semillas y que cada vez está en más países y les invito a que se sumen, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de poder tener nuestras propias semillas no solo nos implica pues ahorrar dinero, ¿no? Porque ya no las vamos a tener que seguir comprando, sino que también vamos a tener pues hortalizas orgánicas, ¿no? Eh, Vamos a contribuir a lo que hablábamos de en la primera sesión, ¿no? A la seguridad y autosuficiencia, es decir, yo voy a decir qué quiero sembrar, cuándo lo voy a sembrar, ¿no? Y este, dependiendo de mis necesidades, ¿no? Y no lo que estas personas me quieran vender o me quieran, lo que sea, ¿no? Eh, las semillas híbridas, como les comentaba, pues no se puede garantizar que las plantas van a tener las mismas características siempre, ¿no? O que van a expresar las características de los padres. Entonces eso podría ser en algún momento quizá algo que a ustedes les decepcione, si ustedes llegan a comprar alguna semilla híbrida porque además el proceso de selección de la planta, de poder de verdad cosechar las semillas en su momento adecuado y todo eso, pues es un trabajo, ¿no? Y que después esas semillas que colectaste ya no sé, a lo mejor crece, o sea, tú seleccionaste semillas de brócoli, que era un brócoli súper frondoso y en la siguiente generación, cuando tú lo siembras te da un brócoli muy chiquito, pues quizá eso te decepcione, ¿no? Y digas, no, pues tal vez no soy un buen horticultor, pero quizás viene ahí de la cuestión de que uno compró de origen una semilla híbrida, ¿no? El hecho de que nosotros podamos seguir conservando y reproduciendo nuestras semillas, pues, como les decía, ya es un proceso de selección, ¿no? Nosotros vamos a seleccionar aquellas plantas que son fuertes, que son resistentes, que se van generando que se van adaptando a nuestras condiciones. Entonces, en ese sentido, yo les he recomendado también que en lo posible, pues compren semillas que sean orgánicas, que sean de polinización abierta. El que sean de polinización abierta permite el flujo, este intercambio de información genética y entonces que tengan una mayor diversidad dentro de sus semillas. Por eso es importante. Y
También, sí, o sea, ese ya sería como un plus, que fueran reproducidas en algún huerto urbano, quizá, ¿no? O dentro de su ciudad, porque pues eso ya te dice que son semillas plantas que van a estar adaptadas a esas condiciones en particular, ¿no? Esas condiciones locales. En cuanto al sabor, también, las semillas criollas generalmente tienen una diversidad de sabores así tremenda. Este, no han sido modificadas para facilitar el transporte, porque eso pasó con el aguacate, ¿no? Algunos aguacates criollos eran más grandes y entonces, de verdad, una de las cuestiones para seleccionar el aguacate Hass fue la facilidad de transporte. Sin embargo, bueno, no sé, no a todo el mundo le encanta el jitomate Hass, a veces dicen que no tiene muy buen sabor, ¿no? Pero bueno, eh, muchas de las semillas criollas pues no fueron seleccionadas para esto, ¿no? Y tienen un gran sabor. De hecho, creo que fue el año pasado, estuve como asistiendo a un congreso donde se veía la diferencia en el microbioma de una planta de jitomate criolla versus una de jitomate bola. Y entonces, bueno, obviamente el jitomate bola pues fue seleccionado por su tamaño, por su color, pero no por su sabor, ¿no? Este, y, y lo que veían es que había una mayor diversidad en las raíces y asociadas al suelo de plantas del jitomate criollo, lo cual le permitía, pues, de alguna manera estar bien nutrido, etcétera, que el de jitomate bola, ¿no? Las consecuencias del microbioma ya se van a ir viendo más adelante también, pero es algo que se está estudiando. Y lo que estas personas, pues que eran biotecnológicos, decían es que querían extraer esos genes del sabor del jitomate criollo para llevarlo al jitomate bola que no sabe que hacía nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que esta guerra entre, digamos, lo que se produce natural versus lo que se produce de manera en laboratorio y así, pues va a seguir, eso es inevitable, ¿no? Pero bueno. Ahora, se nos da un poco de tiempo. Les hablaba del caso de los aguacates, ¿no? O sea, el aguacate Hass fue seleccionado en parte por su tamaño. Hay un documental también que habla justamente de cómo llegamos todos a solo comer el jitomate Hass, ¿no? Entonces, bueno, este jitomate es el de piel negra, rugosa, ¿no? Es pequeño, se adapta muy bien a las cajitas, pero hay otros tipos de aguacate que quizá nosotros ya no conocemos, ¿no? Por esta situación que yo les digo, se han reducido las variedades, o sea, como ya, si ya no se siembra, pues ya no se conserva, y ya no lo conocemos, lo perdemos. Entonces, pero hay otro tipo de aguacates, ¿no? Están el que llamamos el criollo, el fuerte, el bacon, pinkerton, este es muy enorme, ¿no? Eh, tengo un amigo haitiano, en Haití hay una gran diversidad de aguacates, ¿no? Entonces me decía, ay, ¿por qué solo tienen este? Se burlaba un poco, ¿no? Igual, esto mismo que pasa con el aguacate, les decía, pasa con todo. En el caso de las piñas, por ejemplo, es también una historia un poco triste porque, eh, digamos, la piña que se cultiva por ejemplo, en la región de Veracruz, en la región de Oaxaca, ha sido, que es una piña muy grande. Nosotros ya casi no la vemos, es una piña más ácida, sí es cierto, ¿no? Ha sido sustituido su cultivo por piña miel, la piña chiquita, la piña dulce, ¿no? Que quizá es la que más conocemos. Entonces, no solo la variedad ha sido como eh, sustituida, sino que, como les decía, también vienen con un paquete tecnológico, ¿no? O sea, por ejemplo, la piña miel no puede o no le gusta estar en condiciones así tan tremendas de sol. Entonces, los productores tienen que poner, además de conseguir este tipo de semillas o este tipo de esquejes,
de la piña miel, tienen que poner malla sombra en todo su terreno y tienen que estarle poniendo también un sistema de riego, ¿no? Porque si no, no van a tener el producto deseado. Entonces, a veces esos costos no los pueden tener los productores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que bueno, si hay diversidad en las formas de producción, también, o sea, hay diversidad en gustos. Habrá quien le guste comprar la piña miel y habrá a lo mejor también quien le guste comprar la piña cayena, ¿no? Aunque es más ácida, no lo sé. Pero, y también habrá productores que puedan hacer ese gasto y quienes no, pero también dar esas oportunidades, ¿no? Sin embargo, como que el mercado va impulsando o va eh, pues segregando, ¿no? A estos productores. Y si tú no produces piña miel, pues ya estás fuera del mercado. Entonces son esas cosas que no están padres y que están asociadas justo a la pérdida de diversidad y a los, como yo les decía, al impacto de la agricultura industrial y los patrones de consumo. A veces que aunque tú quieras ya conseguir esa piña, ya está bien difícil conseguirla, ¿no? Además, bueno, la verdad es que yo soy fan, me declaro fan de comprar semillas muy diversas, ¿no? Son muy bellos sus colores, ¿no? Sus tamaños, sus sabores. Considero que el que nosotros podamos, en lo posible también, ahora no podemos vernos, pero intercambiar nuestras variedades, eso va a ser excelente, ¿no? Nos va a proteger contra la privatización, lo que les comentaba que está sucediendo en Argentina, ¿no? Vamos a tener un mayor control de nuestro sistema alimentario, poder decirle a las personas que hay más cosas que podemos comer, ¿no? Además, en la medida que nosotros obtengamos nuestras propias semillas, pues nos hace un mejor agricultor, ¿no? Porque ya les decía, tenemos que ser muy observadores, de ver que no le caiga ninguna plaga a nuestra plantita, de ver, tener ese registro, ¿no? Ahora me dio un fruto tal, pero luego en la siguiente generación me dio un fruto tal. Y entonces también ir armando las historias de vida de nuestras plantas, de nuestras semillas, de lo que vamos a compartir. Y eso es muy hermoso, ¿no? Yo eh, recuerdo también algunas fotos que ustedes han compartido de cuando tienen la flor de cebolla o lo que sea, y esa alegría, ¿no? De ver la flor de la cebolla o de decir, mucha gente también les comentaba, me decía, es que la lechuga se reproduce por semilla. Sí, sí se reproduce por semilla, pues muy rara vez vemos ese estado, ¿no? Fenológico de nuestras plantas. Entonces, eso también es hermoso. Nosotros nos podemos vamos haciendo nuestra selección natural, artificial, para crear nuestras propias variedades. Y bueno, si está dentro de nuestras posibilidades, favorecer a preservar nuestra herencia y tradiciones como país, ¿no? En particular del maíz, del jitomate, la calabaza, la diversidad de frijoles, de chiles, de aguacate, de algodón, de tabaco, el amaranto, el girasol, la vainilla, ¿no? El cacao, porque somos centro de diversificación de estos cultivos, ¿no? No porque los otros no sean importantes, pero pues ayudar un poco a esto.